En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 11 de marzo del año 2022, viernes de la primera semana de Cuaresma. Color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa son de feria. La antífona de entrada está tomada del Salmo 24, versículos 17 y 18. Sálvame, Señor, de todas mis angustias. Mira mi pequeñez y mis fatigas, y perdona todos mis pecados. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador?, dice el Señor, y no más bien que se enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita, se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. ¿Quién salva a quién? ¿Dios salva al pecador o el pecador mismo se salva a sí mismo? Reflexionamos hace unos días acerca de cómo los pecadores servían de salvamento a los mismos pecadores. Bueno, aquí sucede algo similar. ¿Qué es lo que te está diciendo? Si el pecador se arrepiente de todo lo que hizo y guarda y practica la rectitud y la justicia, vivirá. Eso es todo lo que está diciendo el Señor. Arrepiéntete, practica la justicia, practica la rectitud y vas a vivir. ¿Qué son los preceptos que está diciendo Dios? ¿Cuáles son los preceptos que en un momento dado Moisés dio a su pueblo? Simplemente lineamientos. Lineamientos que en un momento dado no deberían de existir. ¿Por qué? Porque en los dos primeros, amarás a tu Dios y a tu prójimo, en eso se encierra todo. No necesito decirle no robarás, porque sería robarse a sí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No voy a condenar las acciones ni voy a hablar mal de mi hermano, porque sería hablar contra mí mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. El problema es que la ley, conforme la fue tomando el hombre, la fue distorsionando. Al grado llegó en que la ley era un simple conjunto de preceptos que había que cumplir. Pero ¿dónde quedaba el centro de la ley? ¿Dónde quedaba el sentido de la ley, que era dirigirnos a Dios y dirigirnos al prójimo, dirigirnos al hombre? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad,
no se recordará la justicia que hizo. Ese es el problema para con el hombre. Siempre recordamos las partes malas. Nunca recordamos era una buena persona, poco a poco fue decayendo, etc. No, simplemente decimos falló, se cayó y por eso no merece ser recordado o no merece ser ayudado. Ezequiel nos los dice, simple y sencillamente, si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Esto es lo que dice Ezequiel, porque es el profeta del Señor. Estamos en tiempo de gracia, hermanos. Hay que recordar eso. Estamos en tiempo de gracia donde el Señor, la liturgia y la iglesia nos van presentando estos señales, estos pasitos para poder llegar a la Pascua, para poder llegar a la pasión de Cristo limpios, con un corazón purificado, con un corazón arrepentido. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con el hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia de los escribas y fariseos? La ley. La ley tomada como simples preceptos. La ley justificada en el que si se cumplen determinadas cosas en determinadas fechas y en determinados lugares, tengo la salvación. ¿Por qué? Porque soy un judío cumplidor. Sin embargo, ¿qué dice Jesús para sus discípulos? Antes se decía, simplemente no matarás. A lo mejor yo golpeo, medio mato, pero no lo maté. Por lo tanto, no estoy en incumplimiento del mandamiento de Moisés. Pero sí está la acción contra el hermano. Por eso Jesús te dice, en antiguo, se decía, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Eso es lo que se decía. Pero, ¿qué fue lo que vino a decir Jesús? Todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. Todo el que se enoje. El que insulte a su hermano será llevado al Tribunal Supremo. Y el que lo desprecie al fuego eterno. Está hablando del hermano. Y el hermano se traduce en el prójimo. Si alguien desprecia, si alguien insulta o si alguien se enoja con el hermano, con el prójimo, es reo de pecado. Ya hemos dicho
El pecado no es lastimar a Dios. El pecado es quitar los ojos de Dios. Y cuando yo me molesto con el hermano, cuando yo insulto al hermano, estoy quitando los ojos, ¿sí?, del segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Por eso cuando aquí dice, si tienes ese detalle con el hermano, ve y reconcíliate con él. Porque si permaneces enojado, si permaneces con el insulto y si permaneces con el desprecio, entonces serás metido a la cárcel. Y yo te aseguro, dice Jesús, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Insisto, hermanos, estamos en tiempo de gracia. Es hora de que las ofrendas que vayamos a llevar las recapacitemos. Hagamos nuestra reconciliación con aquellos con los que tenemos alguna ofensa, con aquellos que tenemos algún agravio. Hay que ir limpiando la casa, hay que ir poniendo las cosas en claro, para luego llegar con esa ofrenda con el corazón limpio. De la oración colecta, el día de hoy, viernes 11 de marzo del año 2022, viernes de la primera semana de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de feria. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de la preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.